Mirá cómo sale este 9 de oros, esta energía femenina, disfrutando de sus recursos, de sus bienes, con este búho en la mano. Ay, qué linda. El 9 de oros es una carta que a mí me gusta mucho. Tiene que ver con disfrutar de los recursos, disfrutar de lo que uno tiene con tranquilidad, en este caso. También es una carta de mejor solo que mal acompañado, ¿no? Como dije hoy hace un rato. ¿Cómo era que había dicho el rapero que vi antes de conectarme? Ay, no sé qué chabón era. Decía, mejor solo que rap mal acompañado. Así que bueno, gracias Anita. Ok, este 9 de oros tiene que ver con una mujer que está muy bien, así como está. Este mensaje puede ser para Anita que está en el chat o cualquier persona que vea esta lectura, ¿no? Bueno, es energía también para Leo, justo que estaba hablando de este signo. Y bueno, puntualmente vamos a ver un poquito de todos los aspectos. Tenemos 7 de espadas. Uh. Bueno, Leo, vas a tener un triunfo, un reconocimiento económico laboral, por lo que se ve acá, ¿no? Hay más de una opción a tomar. Bueno, acá sale Perón, siempre juego con lo mismo, no lo puedo evitar, te juro, para mí es re parecido. Bueno, por ahí algunos trabajan con estas cuestiones, ¿no? O reciben dinero, subsidio, que acá en Argentina se ve, que hay gente que recibe subsidio, ¿no? Para algunos leoninos, a ver si corre un poquito más para atrás. ¿Ves que sale esta carta de reconocimiento, de éxito y triunfo, luego de un engaño o de hacer algún tipo de tramoyita, ¿no? Para recibir una cuestión económica. Igual no veo dinero en sí, moneditas, sí las vi acá al principio, así que si sos mujer leonina, la voy a dejar acá. Si sos mujer leonina, es posible que estés ahora, digamos, ya empezando a obtener algunos resultados de alguna cuestión que vos querías. Pero esto, para mí, porque el triunfo sale en lo que es dinero, ¿no? Mentalmente siento que venías medio angustiado o angustiada y sale la luna en tu mente. Bueno, hace un mes más o menos atrás empezaste el año igual con Lilith, la luna negra, en tu signo, ¿no? En Leo. Entonces puede ser que hayas estado medio confundido o confundida y ahora ya más introspectivo o introspectiva, queriendo iniciar una nueva etapa en tu vida, ¿no? Esto es en tu mente, o sea, yo siento como que estás usando tu espiritualidad, si es que tenés, o alguna terapia en particular, para pensar desde un modo más saludable. Me muero porque sale el as de oros, que es un nuevo inicio dentro de tu zona de salud. Bueno, para todos, Lilith, la luna negra, ahora no está más en Leo, está en Virgo, que Virgo rige a la salud, a las rutinas diarias. Vos qué haces todos los días, ¿no? Porque siento que acá, por ahí, tenés un mal hábito, puede ser también. Mira, otra vez salió la carta del 9. Te recomiendo buscar el significado del número 99. Salió el 9 y otra vez el 9. Bueno, acá ya nos quedamos solos. Es la energía del ermitaño que tiene que ver con soledad, ¿no? Pero como te dije, mejor solo y que lo poquito y nada que haya que sea de calidad. Esto es muy importante porque sí se ve calidad, inclusive, ¿no? O al menos haciendo todo lo posible para buscarla a este sentido. Bueno, como te decía, a nivel vínculo siento que acá hay una cuestión acá con alguna figura masculina. Mm, puede ser que quisiste iniciar algo, pero no ha salido bien. Esto puede ser alguien cercano tuyo que no esté muy bien de salud también, ¿no? Salen los vínculos esto. Eh, Sale como si fuese que, no sé, hay alguien que es muy dominante, inclusive puede ser también, que Leo a esto no se la banca mucho, mucho no le gusta. Leo ya de por sí es bastante dominante, ¿no? Entonces ya que alguien quiera venir a dominar, ahí se puede conflictuar un poco la cuestión. No lo veo tanto dentro de tu zona de pareja, pero sí lo veo medio como que con algunos amigos, amigas, vecinos, no sé, alguien ahí medio ofuscado, ¿no? Si sos hombre de Leo, acá sí puede ser que estés ya tomando vos la rienda de la situación para estar un poco mejor inclusive, ¿no? ¿De qué venimos? Porque siento que iniciaste algo en un pasado y ahora estás iniciando algo nuevo en tu presente, ¿no? Entonces, o seguís en la misma energía, y en el futuro también, porque sale el mago en el futuro también, ¿no? Acá hay un inicio constante. Por ahí ya hace como un tiempo que venís queriendo iniciar algo y ahora retomás de nuevo, ¿no? Como que seguís avanzando en este inicio. Por ahí hace un tiempo largo ya que querés empezar con algo. Así que la sensación que me da es que acá empezaste algo y estuviste haciendo malabares con algo, tuviste que dar vuelta a la visión a toda costa. Para mí puede ser que si sufriste un engaño en un pasado, esto no te lo olvidaste, ¿no?
hubo una estafa o alguna cuestión muy engañosa, o simplemente mentiras, ¿no? De las cuales vos intuías, pero avanzaste con esto y esto puede ser darse la cabeza contra la pared, literal, o digamos como que te tocó, si sos mujer sobre todo, hacer malabares a la fuerza con tus emociones, ¿no? Y acá aparece una energía femenina muy presente en el pasado, alguien que se estuvo martirizando. Si sos mujer puede ser vos, que tal vez sí te pasó algo, pero utilizaste esto para continuar, ¿no? En algo nuevo. Vos hace un tiempo ya que querés empezar con algo y estás yendo por momentos, ¿no? Por momentos intentaste con el tema de los vínculos, después intentaste con el tema de la salud. Fíjate cómo está este as de oros, que es lo que más llama la atención en la lectura, y cómo dentro de lo que es tu salud estás agarrándote los pelos, ¿no? Sinceramente, mira, esto es en tu zona de salud, ¿ves? Como que venías muy estancado, haciendo hasta vida sedentaria, inclusive te diría, o arrancando una nueva terapia, porque ya este nivel de perturbación ya no lo querés soportar más, digamos, ¿no? Si había algo que te estaba quemando la cabeza, literal, porque mira cómo está esta persona, con la cabeza quemada, ya empezás a hacer una etapa o empezás a cuidar tu salud de modo obligado y esto no te gusta, o empezás a... sí, me da la sensación que es un inicio por tu cuerpo, pero no es de lo más alegre este inicio, ¿no? Puede ser un inicio forzado en el tema de salud, o hacer dieta y que esto que lo sufras, ¿no? Adaptarlo a tu situación, ¿no? Obviamente. Pero bueno, siento que todo es más mental lo que estuvo preocupando, ¿no? También el tema de la salud. Acá hay alguien que se arrepiente de haber arrancado con algo. Siento que sí, o te mandan a terapia, obligado, ¿no? Bueno, en el presente lo que siento es que ves, todo el tiempo sale el 22 acá, sale el 22 el loco, la loca, el 2 sale el 2 acá, 2 2. Todo el tiempo el número 2, te recomiendo buscar el significado del número 22 y el número 222, triple 2 sería, ¿no? Bueno, sinceramente, acá es un periodo de introspección, pero para mí sí hubo un periodo de enfermedad. Esto que sirva para prevenir, hacerte controles, chequeos, todo eso, porque el 5 de oros acá, ves que hay gente lisiada, ¿ves? Es gente que no la está pasando bien a nivel salud. ¿Ves que están ahí como caminando en la nieve con el frío? Bueno, acá en Argentina es un calor bárbaro, pero en el norte del globo terráqueo, en el hemisferio norte, hay olas de frío. Y mirá cómo está esta gente acá, lisiada, enferma y en el medio del frío. No hay quien lo ayude. No se están dando cuenta que están pasando por una iglesia, ¿no? Que están pasando por el lugar donde uno les puede dar una mano y no están supiendo ver quién realmente es la persona que les puede dar la mano. La ayuda está, solamente que hay que darse cuenta de quién puede dar esta ayuda, ¿no? Dicen que cuando uno pide ayuda y no se la da es porque la está pidiendo en el lugar que no la tiene que pedir. Entonces sí siento que tal vez tenés la posibilidad de recibir ayuda, pero tenés que poder verla con más claridad, sinceramente. Porque todo el tiempo sale también la energía de solo o sola, ¿no? Bueno, más allá de esto, a ver, si estás esperando resurgir un vínculo familiar, wow, mira, hay resurrección. Si estabas viviendo ya con alguien, en pareja, suponete, o con tu casa, si estás esperando un llamado con respecto a tu casa o a tu familia, este llamado viene, ¿no? Acá hay un vínculo consolidado para los leoninos y leoninas que están conviviendo con alguien. Hay una especie de resurgir de las cenizas la relación, o mínimo reconstruir la casa, o puede ser que si en el pasado hayan pasado por una cuestión media tóxica, ya acá hay madurez emocional de las dos partes. Mirá, muy buena esta, ¿eh? Acá hay gente madura que controla perfectamente las emociones. Inclusive se asocian por cuestión de cuidar sus emociones mutuamente, ¿no? Esta relación, para los que están en pareja, ya viviendo con alguien, es muy equilibrada. Hay madurez acá. Y hay sanación del vínculo también, me da la sensación. Con conversaciones, hay una especie de resurgir de las cenizas para los que estén viviendo con alguien. Lo mismo que si estás viviendo solo o sola, esto puede ser con tus padres, ¿no? Sí, 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 sí. Acá hay gente, figuras más... atención, si necesitas ayuda, porque puede venir familiares también. Acá hay gente de agua muy presente, que puede ser gente de cáncer, que puede ser gente de Piscis o gente de Escorpio. Si necesitas ayuda, prestar atención a estos parientes, porque la ayuda puede venir por acá también, ¿eh? Atención. Gente
que te puede ayudar a estar más estable emocionalmente, ¿no? Porque siento como que hay una sensación de soledad, aún estando en compañía, para los que están en compañía, ¿no? Bueno, lo que te decía, que por lo menos vas a tener un reconocimiento económico, material. Siento que venís con una nueva terapia o estás pensando en arrancar una nueva terapia. No sé por qué me da la sensación que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Y como te dije, atención al vínculo que inicias con alguien que no es tu pareja, porque esto sí puede estar frío la situación y por ahí vos querés ayuda de amigos, pero los amigos no, puede ser los familiares los que te ayudan, no sé en qué. A soltar un vínculo tóxico puede ser también, para los que están solos o solas, por ahí están muy maquinando con alguien del pasado y esto no colabora, no ayuda, ¿no? Y puede afectar un poco la salud inclusive. Bueno, en el tema amor, ¿ves? Es lo que te decía, que estabas haciendo malabares con una situación que realmente te sentías como que no podías salir de ahí, ¿no? O por ahí alguien está muy obsesionado con vos y te sentís sofocado o sofocada. Sin embargo, esta cuestión se da vuelta. Acá, Leo, se da vuelta la cuestión, esto es lo importante. Si estabas muy estancado en una situación, esta situación avanza. Y si venías muy metido con tu pareja, esto ya avanza también hacia la liberación. O sea, siento que ya, si venías muy aprisionado con, viste, sofocado, sofocada, porque para no decir amarrado, acá es sofocado, sofocada en un vínculo, avanza la situación, la rueda de la fortuna es un avance exitoso. Pero atención, porque sea cual sea la situación de la que venías, cambia, ¿no? Es un cambio. A veces uno está arriba y otras veces está abajo, a veces uno está abajo, otras veces está arriba. Adaptar a tu situación, ¿no? Pero bueno, a futuro, y ya termino con esta lectura, siento que hay un reconocimiento, sobre todo hay un hombre arrepentido en un futuro, ¿eh? Hay un reconocimiento, hay un inicio con respecto a un hombre, pero esta situación, como te digo, cambia. Hay un hombre arrepentido y si te interesan los hombres, hay más de uno acá. Hay alguien que es mucho más exigente, más estructurado, más estricto. Si venías muy en este vínculo, ya esto te atosiga, como te dije al principio, y aparece un hombre también mayor, mucha energía de gente que sabe, sabe bien lo que hace. Acá no me suena ni a hijos, ni a sobrinos, ni a primos, me suena a gente mayor, a gente adulta, ¿no? Como te digo, hay un reconocimiento, hay un inicio con alguien que sea cual sea la situación que venías, va a cambiar. Y aparece alguien arrepentido, como te digo, lo veo que esto le está sucediendo, no sé por qué, a una mujer. Porque acá aparece una mujer, mejor sola que mal acompañada, ya con sus recursos, y aparece un hombre acá, viste, no sé si exigiendo o no permitiendo, no permitiéndote hacer lo que querés hacer. Y por otro lado, una ayuda, viste, masculina. La lectura empieza con una estafa emocional o con una estafa literal, o un robo o algo así, o, viste, adaptar a tu situación, y termina ya con controlar las emociones. Es la sensación que me da. Recordá que estas lecturas más o menos tardan como hasta un mes, ¿eh? Mucha energía masculina dando vueltas en un futuro. Más de uno presente, ¿no? Vas a recibir un mensaje igual luego de todo esto que atosiga, luego de todo esto que no estaba funcionando bien, luego de esta frialdad, de este hielito que hubo, acá aparece alguien arrepentido, como te digo, y otra persona más también, dos, claramente.